Vamos a comenzar entonces hoy un tema muy importante porque lo van a ver a diario. Son patologías muy frecuentes, muy comunes, digamos, ¿no? Que es el tema de las artropatías. Lógicamente, bueno, volvimos, no sé por qué, no sé qué pasó, pero se colgó y ahí estamos otra vez. ¿Me están viendo? ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Les decía, vamos a ver entonces el tema de las artropatías desde el enfoque imagenológico, desde el enfoque radiológico fundamentalmente, porque ustedes van a ver cómo con radiología simple podemos hacer diagnósticos desde la imagen, por supuesto, de estas patologías. Cuando nosotros hablamos de artropatías, no sé qué está pasando. Ahí está. ¿Me están viendo? ¿Estamos conectados? Sí, doctor. Bueno. Cuando nosotros hablamos de artropatías, estamos hablando de lesiones que van a afectar las articulaciones. Dos grupos fundamentales, como nos presentan acá, que son las artritis y las artrosis. Como les decía al principio, patologías que las van a ver a diario. Las artritis son las artropatías de origen inflamatorio. Y también acá en este grupo, por las similitudes clínicas que presentan, las metabólicas de depósito, como ya vamos a ver. Por otro lado, el otro gran grupo que son las artrosis, que van a ser las artropatías, pero de origen degenerativo. Hay una gran cantidad de clasificaciones de las artropatías, desde la fisiopatología, desde la clínica, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tomar lo más básico, es decir, lo más sencillo, porque nos interesa llegar a la imagen, es decir, con qué imagen nos vamos a encontrar en estas alteraciones o con estas alteraciones. Bueno, ahí estamos. No sé por qué se va y viene el compartir pantalla, pero si por ahí quedan colgados o lo que sea, avísenme, porque evidentemente que internet anda muy mal hoy. Decíamos, dentro de las artritis, vamos a hablar de la artritis reumatoide, antes llamada reumatismo, como por ahí habrán escuchado todavía. Hay otro grupo que son las artritis seronegativas, que si bien no son muy frecuentes, su incidencia no es muy significativa, pero la clínica que presenta y la imagen que presenta, que ahora vamos a ver, es muy característica. Y después las artritis, dentro de las artritis, mejor dicho, las enfermedades metabólicas de depósito, que también van a ser artropatías de tipo inflamatorio. Y vamos a mencionar y vamos a mostrar ejemplos de una de ellas, que es la gota, una patología que mortifica mucho al paciente por los dolores que presenta, por la limitación que presenta en el paciente. Y en el otro grupo habíamos mencionado a las artrosis, las artropatías degenerativas. Dentro de las artritis, fíjense, nosotros habíamos marcado, las que recién marcamos, digamos, vamos a tener, no sé,
criterios radiológicos para diagnóstico de artritis. En radiografías simples, fíjense qué fácil se hace la cuestión, porque con radiografías comunes, simples, básicas, podemos hacer muy buen diagnóstico. Se hablan de criterios o signos radiográficos mayores y menores. Dentro de los mayores vamos a tener la presencia de derrame articular. Cuando yo digo derrame, estoy diciendo de líquido, acumulación también de líquido. ¿Qué líquido? Y bueno, si hablamos de una anomalía inflamatoria, seguramente el líquido será exudado inflamatorio. Al ser una artropatía, fíjense, va a comprometer notoriamente el espacio articular. Por lo tanto, vamos a encontrar estrechamiento del espacio articular. Tanto se puede estrechar ese espacio articular que las superficies óseas de los distintos componentes de esa articulación pueden, digamos, frotar uno con otro y puede producir este tercer criterio que aparece acá, que es la erosión en la superficie articular, en la superficie ósea, por supuesto, en relación al espacio articular. Pueden haber fenómenos como condrocalcinosis, son, digamos, agregados degenerativos que van a afectar a la calcificación del hueso y a las regiones que todavía pueden llegar a presentar cartílago. Y finalmente la osteofitosis. Cuando yo digo osteofitosis, estoy diciendo presencia de osteofitos, y los osteofitos son los picos del loro. Si bien quiero que quede claro que los osteofitos, los picos del loro, son patognomónicos de la artrosis, que los vamos a ver después, pero algunas artritis también pueden presentar osteofitosis, quizás no tan exagerados como en la artrosis, pero pueden haber. Y otra cuestión, no necesariamente van a ser excluyentes las dos patologías, es decir, el paciente va a tener una artritis o una artrosis. Puede tener una artritis con componentes degenerativos, artrosis, o puede tener una artrosis que presenta componentes inflamatorios, una artritis. Por eso también se llega a la conclusión de mencionarlas en conjunto como artropatías. ¿De acuerdo? Hay criterios menores que van a ser las alteraciones del alineamiento, porque se va a deformar en cierta medida la articulación. Ya vamos a ver porque vamos a trabajar sobre casos, sobre imágenes enseguida. En la zona yuxtaarticular, en los huesos, en la región yuxtaarticular, es decir, la región vecina a la articulación, podemos llegar a ver desmineralización. Si yo digo desmineralización, estoy diciendo pérdida de minerales, fundamentalmente calcio. Por lo tanto, vamos a tener una disminución en la densidad ósea normal. Vamos a ver esta región ósea más radiolúcida, más radiotransparente. Podemos ver, reacciones periósticas, justamente por esa erosión, por ese choque, ese frotamiento de las superficies, pueden presentar distintos tipos de reacciones a nivel del periósteo. Y cuando la artritis afecta a la mano, vamos a ver los dedos difusamente hinchados. ¿Por qué? Fundamentalmente por este primer punto que está acá. Vamos a tener derrames articulares en las articulaciones interfalángicas o intermetacarpofalángicas. Los nudillos son las articulaciones interfalángicas, aparecen gruesos, hinchados, edematizados. Estos son los criterios radiológicos para definir una artritis. Como les dije, acá aparecen como mayores y menores. Si no se acuerdan como mayores o como menores, bueno, hablemos en general de criterios radiológicos para el diagnóstico de artritis. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me están escuchando bien? ¿No hay problemas con la conexión? Sí, doctor, todo bien. Bueno, perfecto. Vamos a ir trabajando con, yo les dije recién, distintos casos, como ustedes ven acá, donde vamos a ir marcando estos signos que nosotros estamos mencionando. Primer caso, fíjense una radiografía de mano, de la mano derecha, en proyección de frente. Ustedes me dirán, ¿y cómo yo sé que es una mano derecha?
por una cuestión técnica que tenemos que recordar. Habitualmente en la radiografía nos suele marcar, cuando es un elemento bilateral, manos, pies, rodillas, tobillos, etc., nos suelen marcar de alguna manera si es derecho o si es izquierdo. En este caso, aparentemente, o por lo menos no veo, que aparezca la marcación. Pero si nosotros recordamos un detalle técnico, que no es tan detalle, podemos decir perfectamente la mano de qué lado estamos analizando. La mano y la muñeca se van a radiografiar con la mano en pronación. ¿Qué quiere decir esto de la mano en pronación? Que si yo tuviera el chasis radiográfico, para hacer esta radiografía voy a apoyar la mano pronándola. Es decir, voy a apoyar la palma de la mano sobre el chasis y el rayo va a entrar desde el lado dorsal. Por eso también se suele llamar incidencia dorso-palmar, porque el rayo entra por el dorso de la mano, sale por la palma y acá vamos a tener el chasis con la película para poder tomar la imagen, digamos. Si yo digo mano y muñeca se radiografían en pronación, bueno, y yo miro esta mano desde arriba, lógicamente, esta es una mano derecha en proyección de frente. Normal, vamos a marcar los signos de normalidad. Antes de marcar esos signos, yo les quiero comentar algo. La mano y la muñeca la radiografiamos siempre en pronación. ¿Por qué? Porque de esta manera la mano, el paciente, apoya mejor la mano sobre el chasis. Si yo lo hago con la mano en supinación, va a haber una inestabilidad, el paciente me puede movilizar la mano y me va a salir una mala radiografía. Entonces, mano y muñeca en pronación. Ahora, cuando vamos a radiografiar, y vamos a ver después en la parte de traumatismos, cuando vamos a radiografiar antebrazo y codo, para radiografiar el antebrazo y el codo en proyección de frente, lo hacemos apoyando sobre el chasis y la mano en ese caso va en supinación. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo la mano en supinación, los dos huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, los voy a ver paralelos uno al lado del otro. Si yo radiografío el antebrazo con la mano en pronación, en algún punto determinado se me van a entrecruzar visualmente los huesos y puedo llegar a tener justamente en ese sitio una lesión que me queda oculta, me queda enmascarada. Entonces, codo y antebrazo se radiografían con la mano en supinación, mano y muñeca con la mano en pronación. Hay una cuestión que nos tiene que quedar claro, lógicamente, qué es la pronación y qué es la supinación. Yo les doy un dato y no se van a confundir. Supinación es cuando nosotros ponemos la palma de la mano hacia arriba, como yo tengo acá. Supinación, esa palabra viene de un verbo en latín, el verbo es supinare, supinar, supinare. Y eso en latín quiere decir pedir. ¿Cómo yo pido algo? Con la palma de la mano hacia arriba. Cuando yo le digo, pasame algo, o fíjense en instrumentación quirúrgica, por ejemplo, el cirujano pone la mano con la palma hacia arriba para que el instrumentador le ponga el elemento que necesita. No va a pedir el instrumental con la mano hacia abajo, con la palma hacia abajo, en pronación. Entonces acuérdense, supinar, pedir. ¿Cómo se pide? Con la palma de la mano hacia arriba. Eso es supinación. Obviamente, la acción contraria es pronación, como estamos radiografiando esta mano que estamos viendo acá. ¿Se entendió esta cuestión? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro todavía? Fíjense, yo les decía, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar por comparación. Vamos a seguir los 3 pasos básicos, ustedes ya los conocen, de la lectura radiológica. Observación, comparación, discriminación. Voy a observar esta mano. Esta es una mano normal. Y cuando yo les muestro ahora después otras manos patológicas, les voy a pedir, por favor, que esas imágenes comparen con esta imagen de la mano normal.
Por discriminación van a sacar cuál es la patológica, obviamente, y después se verá a qué puede corresponder. ¿Por qué digo que es una mano normal? Tiene una densidad radiológica, todos los elementos óseos, normal, conservada. Tiene una actitud y una posición compatibles con la normalidad. ¿A qué me refiero? No hay deformaciones articulares de ninguna índole. Fíjense una cuestión. En una superficie relativamente pequeña, como es la palma, perdón, como es la mano y la muñeca, haciendo una relación con toda la superficie de nuestro cuerpo, en esa pequeña región nosotros tenemos una enorme cantidad de piezas óseas. Y esto ya nos va a ir sirviendo un poco para cuando la semana próxima veamos la parte de traumatismos. Fíjense que yo voy a tener los 2 huesos del antebrazo, más los 8 huesos del carpo, ya van 10, más los 5 metacarpianos, son 15, más las 2 falanges del primer dedo, son 17, 3 falanges del segundo dedo, son 20, y 3 falanges acá, 23, y 3 falanges acá, 26, y 3 falanges acá, 29. 29 piezas óseas en una superficie pequeña. Y si a esto, como dicen algunos autores, le sumo esto que está acá, que ya lo vamos a ver después más grande, esta piecita ósea que aparece como suelta, ese es un huesito sesamoideo o supernumerario que prácticamente vamos a ver en todas las personas a nivel de la articulación metacarpofalángica del primer dedo, del dedo gordo del pulgar. También lo vamos a ver en la articulación metatarsofalángica del pie. Este hueso sesamoideo o supernumerario sumaría los 30 huesitos a nivel de la mano. Supernumerario, porque es como que está de más. Para algunos no cumple ninguna función. Fíjense que habitualmente está, pero hay pacientes, hay personas que no lo tienen. ¿Alguna diferencia morfológica o funcional, mejor dicho? Ninguna. Supernumerario por esa razón. Sesamoideo, porque algunos lo compararon con la forma de una semilla de sésamo. Pongámosle 29 o 30 piezas. Fíjense que al tener tanta cantidad de pequeñas piezas, eso hace que nosotros podamos realizar con la mano y la muñeca todos los movimientos que hacemos. Flexo-extensión, lateralización, rotación o giramiento, movimientos de todos los dedos en forma sincrónica o separada, y un movimiento muy característico y propio del ser humano que es la oposición. Esto que yo les estoy haciendo acá. Oponer el pulgar a cada uno de los otros 4 dedos. Eso se llama oposición. Eso lo hace por separado solamente el ser humano. Ningún animal puede hacerlo. Por la gran cantidad de piecitas óseas que tenemos entonces en esta región del carpo y de la mano. Espacios articulares presentes, normales. Para que una articulación funcione, tenemos que mirar no solamente los huesos, sino fundamentalmente, y en esto vamos a ser muy insistentes, el espacio o los espacios articulares. Si yo tengo un hueso y otro hueso y tiene un espacio en el medio, voy a poder realizar movimientos. Si ese espacio desaparece y se incrusta un hueso con el otro, no tengo movilidad. Y si ese espacio se hace mucho más grande, ya vamos a ver después en traumatismos, las luxaciones, tampoco funciona, porque no tiene contención esa cápsula articular. Entonces, acá podemos hablar de una mano normal. Fíjense que a nivel del carpo también tenemos esos pequeños espacios interarticulares también. ¿Qué huesos tenemos ahí? Acá habíamos dicho los dos huesos del carpo, el radio y el cúbito. El radio, fíjense que es el hueso más grande, que tiene una superficie articular mayor.
El cúbito es más pequeño y tiene a este nivel como una protrusión, como una prominencia, que es la apófisis estiloides del cúbito, que si nosotros nos tocamos por acá, podemos llegar a palparla. Estiloides quiere decir que parece un estilete, y un estilete es un instrumento punzante finito y corto, como si fuera un cuchillito, digamos. 8 huesos del carpo, dijimos recién, o de la muñeca. Distribuidos en 2 filas de 4. Una fila proximal, que está en relación al radio y al cúbito, y una fila distal, también de 4 huesitos, que va a estar en relación a la región del metacarpo. ¿Cuáles son los 8 huesitos? Si vamos desde el primero al quinto eje, en la primera fila, en la proximal, vamos a tener el primer hueso, que es el escafoides, este que está acá, que va a tener patología propia, podemos decir. En general, los 8 actúan en conjunto, como si fueran un todo, pero hay 3 de esos 8 que pueden llegar a presentar patologías muy características. Uno de ellos es el escafoides. ¿Qué le va a pasar al escafoides? Se va a fracturar. De todos los huesos del carpo, es el que tiene mayor predisposición a la fractura. Ya lo vamos a ver en la parte de fracturas. Al lado del escafoides, este que está acá, el semilunar, porque si lo veo como pieza anatómica separada, puede parecer una semiluna, como una media luna medio gordita, digamos. Escafoides, semilunar. El semilunar es otro de esos 3 huesos que presentan patologías propias. ¿Qué le suele pasar al semilunar? Se puede luxar. ¿Qué es luxarse? Salir de su lugar, salir de la fila. ¿Y hacia dónde se va a luxar el semilunar? Hacia la cara dorsal. Hacia la cara palmar, imposible, porque acá tenemos elementos ligamentarios muy consistentes. No así en la cara dorsal. Entonces vamos a ver que si yo le hago a ese paciente una radiografía de perfil, lo voy a tener al semilunar fuera de la fila, como que está separado. Tercer huesito de esta misma fila, el piramidal, porque tiene forma piramidal, digamos. Y superpuesto al piramidal, fíjense que acá no lo vemos individualizadamente, el cuarto huesito de esta fila proximal, que es el pisiforme. Este que tenemos acá arriba, acá, bien prominente, perdón, acá arriba. Pisiforme. ¿Qué quiere decir pisiforme? Que tiene forma de pez, de pescadito. Son todas denominaciones de la anatomía antigua que siguen en vigencia. Pisiforme. Pisis en latín quiere decir peces. Fíjense ¿cómo se dice? El icono del signo zodiacal de Piscis son los 2 pescaditos que están desencontrados. Si alguno de ustedes es de Piscis, lo conocerá perfectamente. Yo particularmente soy pisciano, así que conozco perfectamente los 2 pescaditos que están enfrentados, entonces es característico eso. Segunda fila. Vamos desde el primer eje al quinto eje. Yo les estoy hablando de ejes. ¿Sabemos lo que es un eje? Es la sumatoria del metacarpiano más el dedo. Del metacarpiano más el dedo. El segundo eje es la suma del segundo metacarpiano más las 3 falanges del segundo dedo. El quinto eje es la sumatoria del quinto metacarpiano más las 3 falanges del quinto dedo. Vamos a la segunda fila. El que está más sobre el primer eje va a ser el huesito llamado trapecio. Trapecio porque tiene una forma similar a la figura geométrica del trapecio. ¿Qué es el trapecio? Y es entre un cuadrado y un rectángulo deformado, digamos. Una base de un lado más grande, una parte superior más pequeña y 2 laterales inclinados. Esa es la forma del trapecio. Muy bien, el trapecio es el tercero de los huesitos que tienen patología propia. ¿Qué le suele pasar más frecuentemente al trapecio? Se artrosa.
puede presentar una artrosis. ¿Con qué otro hueso? Con el primer metacarpiano. Eso es lo que vamos a ver como artrosis trapecio-metacarpiana. Sobre todo en pacientes que trabajan con las manos, en los artesanos, en las bordadoras, en las lavanderas, en los operarios que hacen mucho trabajo manual. Artrosis del trapecio. Al lado del trapecio, y acá nos va a parecer medio escondido, por eso no lo vemos bien, el segundo de los huesitos, el trapezoide. ¿Qué sería un trapezoide? Un trapecio deformado. También una figura geométrica de 4 lados, etc. Al lado, dijimos trapecio, trapezoide, este que está acá, el hueso más grande de todos, de los 8, que lo vamos a llamar justamente hueso grande, porque es el más grande de todos, a pesar de ser pequeño. Y al lado, acá, en relación al quinto eje, el hueso llamado ganchoso, porque en su superficie, en su morfología, en su diseño, tiene como si fuera un gancho hacia arriba y que se mete. Por eso ganchoso. Entonces, primera fila, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda fila, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ahí tenemos los 8 huesos. Esta segunda fila va a estar en relación a esta región que está compuesta por 5 huesos cortos. Esta región se llama metacarpo. Y el metacarpo, o la región del metacarpo, va a estar compuesta por 5 metacarpianos. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. No se confundan. Nosotros tenemos en la mano un metacarpo, que es la región, y 5 metacarpianos, que son cada uno de los 5 huesitos que componen la región del metacarpo. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo en el chat? El hueso grande y ganchoso también se los puede llamar capitato y amato. No conozco esa denominación, les digo la verdad. Pero lo voy a buscar, posiblemente. A lo largo del tiempo, hubieron cambios en denominaciones anatómicas. Algunas se dejaron de usar, otras compartieron con las nuevas denominaciones. Pero estas denominaciones de capitato y amato realmente no las conocía. Pero lo voy a buscar. Gracias por el aporte. Continuamos entonces. Decíamos, después de los 5 metacarpianos, tenemos los 5 dedos. El primer dedo, diferente al resto, podemos decir, fíjense, solamente 2 falanges, primera y segunda falange, o también llamadas falange proximal y falange distal, también llamado dedo gordo, está aceptado ese nombre médicamente, también llamado pulgar. En el pie cambia el nombre. Vamos a tener el primer dedo o dedo gordo, o también llamado hallux, en el pie. Es el único dedo en el pie que tiene nombre propio. El hallux o dedo gordo o primer dedo. En la mano, los 5 tienen nombres propios. Dijimos el pulgar o dedo gordo o primer dedo. Pulgar quiere decir cortito. A lo mejor ustedes conozcan el cuento infantil de Pulgarcito, de ese chico que era muy bajito. Bueno, pulgar viene de esa cuestión. O mejor dicho, Pulgarcito tomó el nombre del dedo pulgar, que era el más corto, el más bajo de todos. Segundo dedo, el índice, porque es el dedo con el que nosotros indicamos tal cosa o tal otra. Ya características en común con los otros dedos. 3 falanges. Primera falange, segunda falange, tercera falange, yendo siempre desde lo proximal a lo distal. Otra forma de denominar: falange proximal, falange media, falange distal. Otra forma de nomenclar: falange, falangina, falangeta. A continuación, el tercer dedo, el mayor, porque es el más largo de todos, el más grande de todos.
con 3 falanges, con la misma denominación, etc. A continuación, el cuarto dedo, también llamado dedo anular. Anular viene de anillo, porque tradicionalmente es el dedo donde se coloca el anillo matrimonial, el cuarto dedo. Y la costumbre muy antigua es que se coloque en el cuarto dedo de la mano izquierda. ¿Por qué razón? Porque en la anatomía antigua, pero muy antigua, antes de la época de las disecciones cadavéricas y demás, se decía o se hablaba, no sé por qué motivo, que había una vena que iba directamente desde el corazón hacia ese dedo. Por eso se lo relacionó con el tema del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que no existe ninguna de esas venas, pero quedó el nombre anular, por el anillo. Y el quinto dedo, también con 3 falanges, que lo vamos a llamar quinto dedo o dedo meñique. Meñique quiere decir chiquito. Pulgar es cortito, bajito. Meñique es pequeño, es chiquito, porque es el dedo más pequeño de todos, lógicamente. Además de estos componentes anatómicos que mencionamos o que recordamos, en los dedos, por favor, porque eso va a ser importante para las patologías que vamos a ver, evaluemos siempre los espacios articulares, tanto las articulaciones metacarpofalángicas como las interfalángicas. Ojo, espacios articulares pequeños, chiquitos. Si tenemos piezas óseas tan pequeñas, no podemos tener un gran espacio articular, lógicamente. Pero aunque sean pequeños, estos espacios articulares deben estar presentes para que nosotros podamos realizar todas las maniobras y la funcionalidad que podemos realizar con los dedos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá esta especie de repaso anatómico de la mano normal, digamos? Yo les voy a mostrar ahora otra radiografía de una mano del lado derecho en proyección de frente. Tratemos, por favor, de recordar esta imagen de normalidad que tenemos acá para poder hacer la comparación con la que yo les voy a mostrar ahora, que es esta que está acá. Una mano con una artritis reumatoidea, una artropatía, digamos, artrítica, como estábamos viendo. Esperen, por favor, no sé qué está pasando con esto. Ahí estamos. Muy bien, fíjense esta mano. Comparemos con la anterior. Yo les voy a ir, ahí tienen al lado todas las explicaciones. Esto yo después les voy a subir, la doctora Bonger les va a subir al aula, a la plataforma, lo van a tener para ver detalladamente, leer, etcétera, etcétera. Pero yo les voy comentando. Fíjense la densidad a este nivel, acá, 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 acá y acá. Osteoporosis yuxtaarticular. Fíjense cómo veo disminución de la radiodensidad ósea en esas articulaciones. Hoy lo mencionábamos. Eso algunos autores también lo denominan osteoporosis en banda. Es como si yo marqué una banda, una pincelada en todas esas regiones. Yo les pido, fíjense, ubiquemos, busquemos los espacios articulares. Fíjense cómo están prácticamente desaparecidos. Desaparecidos. Fíjense los espacios articulares a nivel de los huesitos del carpo entre sí. Me aparece como una sola imagen densa. No veo esos pequeños espacios articulares entre los 8 huesos. Fíjense el primer eje y el quinto eje. Perdieron su alineación normal. Fíjense que tengo acá el primer metacarpiano y me hace como un quiebre, una luxación o una subluxación en relación al dedo.
Fíjense el quinto, acá tenemos el quinto metacarpiano y fíjense, una subluxación y una desalineación en sentido cubital del quinto dedo, del meñique. ¿Por qué del quinto? ¿Por qué del lado cubital? Porque acá tenemos el meñique y si yo sigo, este es el lado cubital porque yo tengo el cúbito acá. El radio va a estar en relación con el primer dedo, ¿de acuerdo? Fíjense si llegamos a observar las regiones de los nudillos, que son las articulaciones interfalángicas, podemos llegar a verlas como edematizadas, como hinchadas, por acumulación de líquido de exudado inflamatorio. Esta es una típica mano artrítica, pero con signos no muy marcados todavía, signos precoces nos dice acá. Son patologías, las artritis, que cuando el paciente viene a consultar, nos va a decir dos cosas. No se olviden, porque esto es típico. Me duele, no puedo. Como ya habíamos visto en columna en algunas cuestiones. Me duele y no puedo, lo traducimos como dolor e impotencia funcional. Al paciente la región artrítica le va a doler y no va a poder realizar las maniobras ni la dinámica que tiene que realizar con esa región. Les muestro ahora otra imagen. Fíjense en este caso. Otra radiografía de mano de frente, una poliartritis crónica. ¿Por qué poliartritis? Porque generalmente no me va a afectar una articulación, una pequeña articulación de la mano. Me va a afectar varias articulaciones. Fíjense la pérdida del eje, como habíamos dicho recién, esa osteoporosis en banda. Fíjense el compromiso de los espacios articulares, pueden haber reacciones periósticas, engrosamientos, pueden haber erosiones a nivel de las articulaciones interfalángicas, tanto desaparece el espacio articular, decíamos que las dos superficies articulares chocan, frotan, rozan, se desgastan. Todo eso es característico de una artritis. En este caso, una artritis crónica. Fíjense, una artritis crónica. Esperen un segundito, no sé qué pasa por acá. Fíjense una radiografía también de la mano derecha, pero ya no de frente. Tampoco es un perfil. El frente, yo voy a tener la mano así, vista. El perfil, así. Pero yo en el perfil, fíjense que superpongo todos los elementos óseos. Entonces, la segunda posición que puede conformar el par radiográfico suele ser el frente y una oblicua, como ustedes ven acá. Fíjense, esa mano está así, en oblicua. Es otra mirada para poder ver la misma región. Osteoporosis, fíjense en general, miren este dedo como está bastante osteoporótico. Vamos a encontrar las falanges con sus bordes más engrosados. Esto es típico de los pacientes añosos. Las cabezas o las epífisis de las falanges de estos huesos cortos se pueden aumentar de tamaño. Eso nos va a dar en las manos de los pacientes añosos los nudillos mucho más marcados, mucho más engrosados. Y podemos llegar a tener, fíjense, compromiso de los espacios articulares. Vuelvan a mirar por favor el carpo. Fíjense cómo este primer metacarpiano del primer eje me aparece como distorsionado, mal alineado, todo por la misma patología que estábamos mencionando recién. Ahora, la mano es la única articulación donde puede verse afectada por una artritis. No, cualquier articulación podemos encontrar una artritis. Yo les voy a presentar las que son más frecuentes, más evidentes, más típicas.
vimos la mano. Cuando ustedes sospechen de un paciente que pueda tener una artritis en las manos o en una mano, generalmente el proceso suele ser bilateral, aunque no tenga sintomatología en una de las dos manos, por favor, pídanle cuando le piden la radiografía ambas manos de frente. Porque es una manera de poder comparar una mano con la otra en la misma posición. Eso no es un par radiográfico. Esas son incidencias o proyecciones comparativas. Recuérdenlo. ¿Qué otra región suele ser típicamente afectada por la artritis? La que están viendo acá, la región de la rodilla. Vamos a hablar de las artrosis de rodilla. ¿Cómo se va a llamar o cómo se puede nomenclar también a la artrosis de rodilla? Gonartrosis. Gonartrosis. Y fíjense, hacemos la misma maniobra, el mismo juego de hoy. Vemos la imagen normal primero y después vemos cómo con la patología nos va a variar la imagen normal. Acá tenemos una radiografía de la rodilla derecha de frente. Explicamos otra vez. ¿Por qué rodilla derecha? Les aclaro que tendría que tener la marcación, que no sé si no es esto que está acá, no alcanzo a verlo, pero si no, bueno, hagamos una composición del lugar. La rodilla se radiografía siempre desde el lado anterior al lado posterior, lógicamente. Y toda radiografía que yo tenga, y esto lo venimos arrastrando desde que veíamos el tórax, es una imagen especular respecto a nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Nosotros nos ponemos frente al paciente para mirarlo. Si yo a este paciente que está acá, a la rodilla de este paciente, la miro de frente, yo sé que la tibia, que es este hueso grande de la pierna, es interna, es medial, está hacia la línea media. Y yo sé que el peroné, este huesito que aparece un poco escondido ahí, es externo, es lateral. Por lo tanto, esto será una radiografía de la rodilla del lado derecho en proyección de frente. ¿Se entendió la explicación para saber de qué lado estamos hablando? Y vamos a ver qué hay en esta región. Perdón, acá tenía un chat que no lo había visto. ¿Hay calor en la zona, doctor? Me pregunta Fabio. Hablamos de las artritis, sí, por supuesto. ¿Por qué? Muy sencillo. La artritis es un proceso inflamatorio. Es una inflamación de la articulación. Si hablamos de inflamación, no podemos olvidarnos de la tetrada de Celso, que la habrán escuchado, la habrán estudiado seguramente. Celso fue un famosísimo médico de la antigüedad. Y fíjense que él, en ese momento, siglos atrás, ya enumeró o enunció los signos de la inflamación. 4. Por eso se habla de la tetrada de Celso. Tetra quiere decir 4. Toda articulación duele. Toda articulación está colorada. Toda articulación está edematizada, como endurecida. Toda inflamación está con la región enrojecida por la congestión vascular. ¿Cómo lo denominamos con los términos de la tetrada de Celso? Calor, dolor, rubor, tumor. Inflamación. Los vamos a tener en cualquier articulación que presente una artritis. Con el tiempo, a estos 4 signos de la tetrada de Celso, calor, dolor, rubor, tumor, en realidad son 3 signos y un síntoma. Los 3 signos son calor, rubor y tumor. Calor porque lo puedo notar apoyando la mano. Rubor porque lo puedo ver y veo la región enrojecida. Tumor porque al tocar la región la encuentro como endurecida, compacta. Dolor es un síntoma. Bueno, a estas 4 cuestiones, siglos después, se agregó una quinta, que es la impotencia funcional. Con una región
inflamada, yo no puedo movilizar esa región, no puedo cumplir con la función para la que fue destinada esa región anatómica. Muy bien, volvemos a nuestra imagen, a esta rodilla derecha de frente normal. 4 huesos en esta región. Un hueso que va a formar la región del muslo, el fémur, el hueso más grande de nuestro cuerpo, más largo de nuestro cuerpo. 2 huesos que conforman la región de la pierna, la tibia, que es el hueso que en la región de la rodilla parece más grande, como abarcando toda la superficie articular, y el peroné, que es el otro hueso de la región de la pierna, que fíjense, en la región de la rodilla cumple un papel un poco más secundario, no tan protagónico como la tibia. Fíjense que lo vemos más pequeño, como un poco escondido por detrás de la tibia, pero cuando nosotros veamos en la parte de traumatismo la región del tobillo, vamos a ver que en el tobillo los 2 huesos cumplen la misma función, 50% y 50%. A nivel del tobillo, estos 2 huesos largos de la pierna nos van a formar los maleolos. El maleolo interno o maleolo tibial y el maleolo externo o maleolo peroneo, que son como los 2 puntos, los 2 bornes de enganche o de sujeción con el astrágalo para formar la articulación del tobillo, o la articulación tibio-peroneo-astragalina, ¿de acuerdo? Y en la rodilla, dijimos fémur, tibia, peroné, tenemos un 4º hueso, que acá prácticamente no lo vemos, que va a estar por acá. Es la rótula o también llamada patela. Se superpone a la extremidad, acá está, a la extremidad distal del fémur. Para ver la rótula o patela, ya vamos a ver ahora después, necesitamos hacer una proyección de perfil. Y ahí la vamos a ver separada del resto. Les dije una rodilla normal. Fíjense el espacio articular, normal, conservado. Y una cuestión. Y acá yo quiero hacerles acordar cuando hablábamos de los espacios intervertebrales, ¿se acuerdan? En los espacios intervertebrales decíamos que en una radiografía común los vemos vacíos, como que no hay nada. Pero yo sé que ahí está el disco intervertebral, que lo voy a ver en una resonancia. El mismo criterio lo podemos aplicar acá. En una radiografía simple, yo veo el espacio articular como que está vacío. Espacio interfemorotibial, vacío. Pero no está vacío. Porque yo en este espacio voy a tener 2 elementos fibrocartilaginosos que son los meniscos. El menisco externo, hacia el lado externo, el menisco interno, hacia el lado interno o medial. Además de una enorme cantidad de tendones, ligamentos directos, cruzados, laterales, anteriores, posteriores, etc. Que, ojo, en una radiografía simple no los vemos, por supuesto. No tienen densidad para salir. Por ende, la región de la rodilla es otra articulación muy requerida por la resonancia nuclear magnética. La resonancia nos muestra todos estos elementos de partes blandas perfectamente. Fíjense una cuestión. Aparte de la resonancia en columna, yo creo que les había mencionado que hay 2 articulaciones fundamentales para la resonancia, que son el hombro y la rodilla. ¿Por qué? Porque son articulaciones que para cumplir su función se tienen que valer sí o sí de partes blandas que estén coadyuvando, que estén sujetando. La rodilla es una articulación en bisagra, porque abre y cierra. Fíjense que vamos a encontrar una mineralización normal de los huesos, por lo tanto, hablamos de normalidad. Yo les voy a mostrar ahora, y con esto nos vamos al intervalo, al recreo que solemos hacer siempre. Fíjense, vayan mirando esto que les pongo por acá. Y en unos minutos nos volvemos a encontrar si no hay ninguna pregunta que me quieran hacer.
Muy bien, vamos a continuar, por favor. Antes de continuar, me quedó la duda con esa pregunta de los dos huesitos que me hicieron, así que estuve buscando capitato y amato, como me habían puesto. Efectivamente, al hueso grande de la muñeca también se lo llama capitato o se lo llama osso capitato. Es una denominación en portugués, en la anatomía en portugués del hueso grande. Viene de capitato, que quiere decir cabeza, porque es el hueso, digamos, más grande, más fundamental de todos. Y el respecto al otro huesito, al que me preguntaron amato, en realidad es amate. Y quiere decir, sí, digamos, es sinónimo de el hueso, del ganchoso me habían preguntado, creo, ¿no? A ver un momentito, porque estuve viendo. Sí, al ganchoso también se lo suele llamar amate, porque tiene ese gancho, digamos, o también se lo llama hueso unciforme, era otra denominación. Y otra cuestión que estuve investigando sobre el tema de los huesitos del carpo, al escafoides también se lo suele llamar navicular. Y otra cuestión más, algunos autores dicen, que era el concepto que yo tenía, que pisiforme viene de forma de pez, de piscis, de forma de pez. Pero hay otros autores que mencionan que pisiforme viene no por pez, sino por forma de guisante. El guisante es un poroto o una arveja, que también se llama pisi. Esa es la diferencia. El otro es piscis y este es pisi solamente. Digamos, cuestiones etimológicas nada más, pero que siempre viene bien informarse, digamos, o aclararlas. Bueno, vamos a observar entonces, vamos a observar de nada. No, me agradecen por aclarar, pero está bien, uno tiene que sacarse las dudas. Yo les había mostrado primero esta imagen como normal, bueno, vuelvan a verla como normal, fíjense las partes óseas, fíjense el espacio articular, etcétera, ya lo describimos. Y ahora miren, por favor, esta imagen que les pongo acá, que les dejé recién, si la podían ver cuando estábamos en el recreo, digamos. Fíjense esta rodilla, una artritis reumatoide o reumatoidea de rodilla. Pero hablamos de una poliartritis ya crónica. Esta rodilla, dice, muestra alteraciones graves. Fíjense, yo les pregunto, en primer lugar, ¿qué pasó con el espacio articular? Fíjense el espacio articular. Está prácticamente desaparecido. Únicamente acá el espacio articular interno. Esta es una rodilla derecha también. Fíjense cómo la tibia está hacia el lado medial y el peroné está hacia el lado lateral, digamos, o externo. El espacio articular externo prácticamente desaparecido. El derecho sí está, pero muy disminuido. Fíjense que esta situación no puede no comprometer al menisco o a los meniscos. Hay toda una serie de patologías de partes blandas y patologías meniscales fundamentalmente, que producen mucha impotencia funcional, mucho dolor, que son marcadamente limitantes. O sea, el paciente no puede desarrollar todos los movimientos que habitualmente puede sí llegar a hacerlo. Por supuesto, habría que estudiarlo muy bien a esta rodilla con resonancia magnética. Fíjense la densidad. Fíjense esa osteoporosis que habíamos dicho cercana a la región de la articulación. Ahí podemos ver por acá nos marca, no se ve muy bien, pero hay un pequeño osteofito como signo de artrosis secundaria. Es decir, yo les dije hoy, no necesariamente nuestro paciente va a tener artritis o artrosis. Podemos tener las dos situaciones concatenadas. Un paciente que tenga una artritis, pero con signos de artrosis, o que tenga una artrosis, pero que presente algunas características, algunos criterios de artritis también.
Esta es una rodilla con una marcada artrosis en esa zona, que la vamos a llamar gonartrosis. Habíamos dicho a la artrosis de rodilla. Fíjense, por favor, ahora esta otra imagen. Yo les diría que una artrosis todavía más marcada. Una artritis, perdón, más marcada. Acá nos dice destrucción grave artrítica de la articulación de la rodilla. Yo les diría que el espacio articular está prácticamente desaparecido. Y fíjense otra cuestión. Hay una deformación de la articulación. Hay una deformación del eje articular. ¿En qué sentido? Fíjense cómo la rodilla es como que se dirigiera hacia la línea media. En lugar de ser un eje rectilíneo, si yo lo trazara desde el fémur y continuara con la tibia, fíjense que me hace esto y esto, como una angulación, una desviación hacia adentro de esta rodilla. Y si la rodilla contralateral del lado izquierdo estuviera afectada, también tendría una desviación hacia la línea media. Esas deformaciones articulares a nivel de la rodilla, les voy a poner acá en el chat, se va a llamar, acá les pongo, genu varus, o también llamada genovaro. Depende si lo mencionamos en latín, genuvarus, o en castellano, en español, genovaro. La desviación de ambas rodillas hacia la línea media, como acercándose entre ellas. Lo que nosotros por ahí comúnmente hablamos del pata de catre. Ustedes conocen un catre, fíjense que las patas son cruzadas, entonces hace como que se chocan en el medio. Bueno, genovaro. Ahora, no es la única deformación articular a nivel de la rodilla. Un proceso artrítico marcado o también, como vamos a ver, un proceso artrósico puede producir una desviación en la alineación pero hacia afuera. Es decir, las rodillas se alejan de la línea media, se separan entre sí, lo que sería el paciente chueco, pero marcadamente chueco. A esa desviación la vamos a llamar genu, ya les escribo acá, valgus, o lo que también lo podemos llamar como geno valgo, en latín o en castellano. El genu varus es las rodillas, digamos, hacia afuera. Perdón, creo que les dije al revés. Si no me equivoco, les dije al revés. Esto que estamos viendo acá, la rodilla hacia adentro, creo que les dije al revés, me corrijo, atiéndanme. La desviación hacia la línea media es el genovalgo o genuvalgus. Cuando se alejan entre sí, la choquera, eso es el genovaro o genuvarus. Acá fíjense que les dice genuvalgum, hacia la línea media. Por favor. Esto va a traer alteraciones en la postura, alteraciones en la bipedestación, alteraciones en la marcha, alteraciones al desarrollar cualquier tipo de movimiento a este nivel. La marcha, la carrera, el salto, lo que fuera, porque se pierde el eje. Acá hay cuestiones también antropológicas, antropométricas, que tienen que ver con el sexo. Fíjense que una de las diferencias antropológicas, es decir, del estudio del organismo en forma objetiva, del cuerpo, entre las diferencias que tenemos entre el varón y la mujer es la siguiente. Y lo vamos a ver, creo que en artrosis, vamos a ver eso mañana, me parece, pero igual ya les adelanto para ir viendo esa cuestión. En la mujer, las dos articulaciones coxofemorales, las dos caderas, están como más alejadas entre sí, porque el estrecho interno pelviano es más amplio, es más complaciente, es lo que vamos a llamar el canal del parto. En el varón, ese estrecho interno pelviano es más estrecho, ese agujero interno. Por lo tanto, las dos articulaciones coxofemorales van a estar un tanto más cercanas entre sí, porque el varón no está preparado físicamente para un parto. Por lo tanto, si yo tengo a un paciente de sexo masculino frente a mí, lo miro,
y la distancia entre las dos caderas va a ser más o menos la misma que la distancia entre las dos rodillas en posición anatómica. Si tengo una mujer, voy a ver que esa línea, que yo les digo que son como paralelas, van a tener una ligera convergencia hacia abajo y hacia adentro. Las caderas aparecen más separadas entre sí, las rodillas aparecen un poco más juntas. Pero eso no es porque sea una desviación del eje de la rodilla, ¿eh? Ojo, es una cuestión que está ligada al sexo, es decir, a la morfología del paciente masculino y de la paciente femenina. Fíjense entonces, decíamos, desaparición del espacio, alteración en la densidad ósea, y es una rodilla, como decíamos, que va a tener que ir sí o sí a una resonancia magnética. ¿Qué más podemos decir? Habíamos dicho entre las artritis, habíamos mencionado otro grupo, que es la espondilitis anquilosante. ¿Qué quiere decir esto de espondilitis anquilosante? Busquémosle la etimología, el sentido. Espondilitis, espóndilo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Quiere decir columna vertebral. Espondilitis, terminación en itis, proceso inflamatorio. Si es una espondilitis, será un proceso inflamatorio de la columna vertebral. Vamos a la columna ahora. ¿Con qué característica? De ser anquilosante. Anquilosante viene del verbo anquilosar, que quiere decir endurecer, disminuir la movilidad, disminuir la acción, la dinámica. Es una patología, les dije al principio, que no es tan frecuente como otras, pero es muy característica en su forma de presentarse y en su imagenología también. Fíjense, como dato epidemiológico, podemos decir que se da mucho más, en varones jóvenes de entre 15 y 35 años, a lo que yo sumaría otro dato, mucho más frecuente en hermanos mellizos o gemelos varones. Los hallazgos radiográficos más tempranos vamos a encontrarnos en las articulaciones sacroilíacas, en la cintura pelviana. Al inicio, en un 90% de los casos, asimétrica. Duele una sola articulación sacroilíaca. A eso vamos a llamar una sacroileitis. Después se hace bilateral. Cuando se establece la enfermedad, las lesiones son bilaterales y simétricas. Fíjense cómo vamos a ver una columna con una espondilitis anquilosante. Hacemos lo mismo que habíamos visto anteriormente, una imagen de una radiografía de columna lumbar de frente, donde característicamente la columna en el frente es recta, por supuesto, pero fíjense, primera lumbar, segunda, tercera, cuarta y quinta, como habíamos estudiado ya en columna, con sus espacios intervertebrales presentes. Eso es muy importante. Vemos las vértebras de manera individualizada, cada una de estas 5 vértebras. Ahora miren esta otra imagen que les pongo acá. Y nos dice un paciente con una espondilitis anquilosante. También la pueden encontrar en la bibliografía como mal de Bechterew o enfermedad de Bechterew. Bechterew fue un autor, un médico que hace muchos años la describió clínicamente, sintomatológicamente, adicionó la parte radiológica, etc. Por ahí los epónimos no son muy prácticos o útiles. ¿Qué es un epónimo? Cuando un nombre o un apellido designa algo. En caso de la medicina, un signo, una enfermedad o lo que fuera. Mal de Bechterew, enfermedad de Pott, signo de García-Lagos, etc. Fractura de Montegia, fractura de Putó-Coutts, como vamos a ver después en la parte traumática. A mí me parece más útil y ya nos da una idea conceptual si en lugar de ocupar el epónimo, es decir, el nombre o el apellido, definimos la enfermedad que está pasando. Si yo les digo, y ustedes no tienen idea, este paciente tiene el mal de Bechterew, tendremos que ir a buscar. Si yo les digo, este paciente tiene una espondilitis anquilosante, algunos también llaman anquilopoyética, si digo
una espondilitis es un proceso inflamatorio de la columna. Anquilosante, que me va a endurecer, me va a inmovilizar la columna. Ya me puedo dar una idea de con qué me voy a encontrar. Fíjense, tengo un par radiográfico. En el ejemplo que les mostré anteriormente me hubiera faltado el perfil. Recuerden que en el perfil la columna lumbar tiene una actitud o un movimiento de tipo lordótico. Es decir, me va a dibujar una ligera concavidad posterior. Muy bien, fíjense acá el perfil. Después vamos al frente. Fíjense el perfil. Hay una absoluta rectificación de la columna. Absoluta. Total rectificación de la columna en el perfil. En el frente también la veo recta, no me preocupa. Pero miren esto que está acá. Fíjense. Miren esto que está acá. Miren esto que está acá. Fíjense que aparecen como puentes intervertebrales, como uniones óseas entre vértebra y vértebra. A eso lo vamos a llamar sindesmofitos o sindesmofitosis, signos típicos óseos intervertebrales. Son prominencias que van a partir de una columna, pero no salen tanto, no hacen una prominencia tan marcada. Salen de una vértebra e inmediatamente se fusionan con la de abajo. Eso es lo que también se suele llamar vértebras o columna en caña de bambú. Y son laterales, contorno anterior recto. Vamos a ver después, cuando estudiemos los osteofitos, que la característica, creo que lo dijimos en columna, es que son circunferenciales, me afectan todo el recorrido del cuerpo vertebral. En este caso, en forma lateral. Es lo que se llama vértebras en caña de bambú. Fíjense que la caña de bambú, la caña tacuara, es cilíndrica, lisa, recta, pero cada tanto tiene engrosamientos como nudos de donde van a salir los brotes. Bueno, por eso se lo llama así. Vamos a tener un aumento en la osificación de las partes óseas vertebrales. Esto notoriamente va a disminuir la movilidad. A estos pacientes los suelen llamar muñecos a cuerda. Los muñecos a cuerda, hoy en día ya no se ven tanto, eran muñecos que tenían atrás generalmente una cuerda, se le daba un dispositivo, una cuerda, se los largaba, y los muñecos caminaban, pero caminaban con una forma, con una postura muy característica. Lo mismo hace el paciente que tiene una espondilitis anquilosante. No bracea, perdió el braceo, se mueve en bloque. Y una cuestión, hay un movimiento que está muy comprometido, que es el giramiento o la rotación. Si yo estoy acá y me llaman de atrás, yo hago esto, giro y miro. Este paciente no puede girar, tiene que darse vuelta con la totalidad del tronco y de la columna para ver qué hay atrás y qué hay adelante. Eso es típico del paciente con una espondilitis anquilosante. Una marcada limitación de los movimientos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro que me quieran preguntar? Profesor, el que no puede rotar es un signo patognomónico. Sí, es un signo muy, no sé si patognomónico, porque se da también en otras patologías, pero es un signo muy típico, ¿de acuerdo? No es patognomónico, porque si el paciente tiene, por ejemplo, habíamos visto en columna, un bloque vertebral congénito o el síndrome de Klippel-Feil, también va a girar en bloque, porque no puede girar porque las vértebras están fusionadas. O sea, es un signo muy característico de la espondilitis anquilosante, pero no es exclusivo de ella. Vamos a ver ahora el último grupo de patologías inflamatorias, de artritis, la gota. También se la denomina enfermedad metabólica de depósito. Muy típica, muy característica, ya vamos a ver las imágenes, y una clínica muy significativa también. Se manifiesta en 3 estadios. Un primer estadio, fíjense, es un estadio de laboratorio, de detección de laboratorio. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener una hiperuricemia asintomática. El paciente hace una rutina de laboratorio, se controla la uricemia, es decir, la concentración de ácido úrico en sangre, y aparece
elevadísimo, una hiperuricemia, pero el paciente no siente nada, es asintomática. Si esto avanza, este ya va a ser el primer estadio de la gota. ¿Cuál es el segundo estadio? La artritis gotosa aguda. El proceso inflamatorio característico que se instala en forma aguda y puede llegar a pasar a la cronicidad, que sería el tercer estadio. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Aumento de las partes blandas y de su densidad, porque hay una marcada congestión y acumulación de líquido inflamatorio. Vamos a encontrar erosiones en las regiones periarticulares. Es como si el hueso comenzara a comerse, a picarse en las regiones yuxtaarticulares, al lado de la articulación. Y en el hueso va a aparecer una lesión que es así, es característica, patognomónica de la gota, a la que vamos a llamar tofo. Tofo intraóseo subcortical. Lo define perfectamente dónde lo vamos a buscar. Dentro del hueso, por debajo de la corteza. Ni bien se avecina, digamos, a la articulación. El tofo intraóseo subcortical. Y me va a llevar, como todo proceso inflamatorio, a un compromiso de los espacios articulares, marcándome estrechamiento de los espacios articulares. La otra característica, ¿dónde se distribuye esta enfermedad? ¿Dónde la encontramos? ¿En qué parte del cuerpo? Regiones distales, tanto del miembro superior como del miembro inferior. El primer lugar, el más frecuente, acá, el pie. Miembro inferior, en el pie. Un poco menos, digamos, en la rodilla. Miembro superior, en primer lugar, en la mano. Un poco menos en la muñeca y el codo. Pero es una patología que va a afectar las zonas más distales, mano y pie. Entre los dos, mucho más el pie. Y en el pie, fundamentalmente, recuerden, en el dedo gordo, en el primer dedo, en el hallux. Ahí se va a localizar la gota. Clínica, presenta un dolor intolerable para el paciente. El paciente no puede ni siquiera pararse. No pensemos en que se pueda calzar. Si está acostado, no tolera el roce de la sábana, arriba del dedo gordo sobre todo. Es un dolor epicrítico, discriminativo, fino, intenso. Fíjense, vamos a ver las imágenes. Miren la imagen de un pie normal. En este caso podríamos decir que es una radiografía del pie izquierdo de frente, porque la estoy mirando desde arriba, como en posición anatómica. En realidad no es un frente, es una oblicua. Porque les voy a decir algo que puede parecer una contradicción. Apoyen ustedes el pie descalzo sobre el piso y mírenlo desde arriba y fíjense que hay una ligera oblicuidad del pie. Si yo quiero ver los 5 ejes separados, digamos, los 5 ejes desenrollados, al pie, en lugar de tenerlo que poner de frente, lo tendría que poner ligeramente en oblicua. De esa manera voy a tener esta imagen donde, fíjense, voy a tener el metatarso con los 5 metatarsianos, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Fíjense acá los dedos, 2 falanges para el dedo gordo, primer dedo, hallux. Acá me aparece ese sesamoideo que yo les dije. Y los otros dedos, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto en el pie no tienen nombre propio, 3 falanges. La segunda y la tercera muy cortitas, muy chiquitas, como encimadas, digamos. Y esto que está por acá atrás sería el tarso, esta zona de acá, y este sería el talón, que ya lo vamos a ver, el calcáneo. Fíjense que las articulaciones están normales, los espacios articulares están normales. Las partes blandas no me impresionan como que estén engrosadas, aumentadas, nada por el estilo. Ahora, miren este pie normal y observen esta radiografía que yo les muestro acá. Miren esta radiografía. Y acá nos dice, esta radiografía muestra signos radiológicos de gota crónica. Comparativa, no es un par, porque tenemos los 2 pies de frente. Miren
sobre todo el primer eje. Y dentro del primer eje, el primer dedo. Miren esto que está por acá. Vamos al otro lado. Acá lo tenemos casi bilateral y simétrico. Este es un tofo óseo. Es esa erosión del hueso. El hueso se pierde, se pulveriza, por así decirlo. Eso produce un intensísimo dolor. Fíjense que en ese tofo, en esa lesión acá, que se me desapareció una parte de hueso, vamos a tener una altísima concentración de ácido úrico. Eso me va a producir mucho dolor. Ejemplos de cavernas en la porción subcondral, acá los tienen, acá los tienen. Tofos de uratos se llaman. Los uratos son los cristales de ácido úrico. Y fíjense esta formulita que hay acá, es como una definición de lo que es la gota. La gota es la sumatoria de una caverna ósea, del tofo, más el ácido úrico elevado, más el dolor. Fíjense, un signo imagenológico, el tofo, más un signo o un dato de laboratorio, que es la hiperuricemia, y un síntoma, que es el dolor. Vamos a tener engrosamiento de las partes blandas, lógicamente, por el compromiso inflamatorio, por el exudado inflamatorio que vamos a encontrar y que va a aparecer, por supuesto. Fíjense ahora en la mano. Vamos a ver una gota, la patología gotosa, en la mano de este paciente. Ya vimos hoy las manos normales, ¿verdad? Muy bien, presten atención al primero y al segundo ejes. Y sobre todo a las falanges distales. Dedo gordo, 2 falanges. Falange proximal y la falange distal. Fíjense que el tofo de la falange distal destruyó la falange. Vamos al primer dedo, perdón, al segundo dedo. Primera falange, segunda falange, tercera falange. ¿Qué pasó con la tercera falange? Fíjense que también está desaparecida por esa erosión ósea que se llama tofo, característica de la gota. Miren acá. No sé si llegan a ver porque está un poco más chiquita la imagen. Fíjense, acá hay otro tofo. Falta sustancia ósea a nivel de esta articulación. Es una patología altamente invalidante, tanto en los pies como en las manos. Patología que produce muchísimo dolor. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vamos a cortar acá porque si no ya entraríamos con la artrosis y nos quedan pocos minutos y quiero que sea nuestro tema de mañana. Entonces esta semana vemos artropatías. Vimos hoy las artritis y mañana vamos a ver las artrosis. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo les aclaro algo. Esta patología inflamatoria o la que vamos a ver mañana, la artrosis, puede afectar cualquier articulación. No es exclusiva de esta articulación o de esta otra. Yo les presento las que son más evidentes o más clásicas, más representativas de las artritis, como vimos hoy, y mañana vamos a hacer lo mismo con las artrosis. Vamos a ir trabajando de la misma manera, viendo la imagen normal, después la imagen patológica, las comparamos y por discriminación o diferenciación vamos a marcar la patología. ¿Alguna pregunta? Sí, hay varios que me pusieron que están con problemas de conexión, yo también los tuve al principio, pero es por el problema este que hubo en las redes a nivel mundial que se estaba solucionando, pero yo todavía en el celular estoy prácticamente sin las funciones en marcha, así que no sé hasta cuándo estará. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Todo en orden? ¿Quedó claro este tema? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Mañana entonces nos volvemos a encontrar a las 5, a las 17, y vamos a ver el otro grupo de artropatías que son las artrosis. Gracias.